Hola y bienvenidos a Cristopedia. Hoy vamos a explorar la vida de Santa Margarita María de Alacoque, quien enfrentó grandes desafíos para seguir su vocación religiosa. En su relato, vemos cómo superó la oposición familiar y sus propias dudas para dedicarse completamente a Dios. Esta narración es fundamental porque ilustra su inquebrantable fe y determinación. No te pierdas esta fascinante historia de perseverancia. Suscríbete y dale like si te gusta el contenido. Ahora, comencemos a descubrir su inspiradora trayectoria. Comencemos. Favores con que Margarita María fue prevenida por Jesús en sus primeros años. Por solo vuestro amor es que me someto a la obediencia de escribir esto, pidiendo perdón por mi resistencia a ejecutarlo. Pero, como nadie conoce sino vos la grandeza de la repugnancia que siento al hacerlo, nadie puede, sino vos solo, darme fuerza para vencerla. Recibo esta obediencia como de vuestra parte, cual si quisierais castigar así el exceso de mi gozo y las precauciones que había tomado para seguir la gran inclinación que siempre tuve de sepultarme en un eterno olvido de las criaturas. Porque, cuando ya había obtenido las promesas de las personas que, a mi parecer, podían contribuir a esto, y había quemado cuanto por obediencia escribí, es decir, lo que habían dejado en mi poder, me fue comunicado este mandato. Soberano bien mío, haced que no escriba nada sino lo que haya de ser para vuestra mayor gloria y mi mayor confusión. Único amor mío, cuanto os debo por haberme prevenido desde mi más tierna edad, constituyéndoos dueño y poseedor de mi corazón, aunque conocíais bien la resistencia que había de haceros. No bien tuve conciencia de mí misma, hicisteis ver a mi alma la fealdad del pecado, lo que imprimió en mi corazón un horror tal que la más leve mancha me era tormento insoportable, y para refrenar la vivacidad de mi infancia, bastaba con decirme que algo era una ofensa a Dios. Con esto contenían mi ligereza y me retraían de lo que ansiaba ejecutar. Sin saber lo que hacía, me sentía continuamente impulsada a decir estas palabras: Dios mío, os consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad. Un día las dije entre las dos elevaciones de la Santa Misa, que de ordinario oía con las rodillas desnudas en tierra, por frío que hiciera. No comprendía lo que había hecho, ni lo que quería decir la palabra voto, ni tampoco esta otra, castidad. Toda mi tendencia era ocultarme en algún bosque, y nada me detenía sino el temor de encontrar hombres en aquel sitio. La Santísima Virgen tuvo siempre grandísimo cuidado de mí, yo recurría a ella en todas mis necesidades y me salvaba de grandísimos peligros. No osaba dirigirme a su divino Hijo de modo alguno, sino siempre a ella, a la cual ofrecía el rosario hincada, con las rodillas desnudas en tierra, o haciendo tantas genuflexiones y besando tantas veces el suelo como Ave Marías rezaba. Perdí a mi padre cuando aún era niña, y como era la única hija, y mi madre, encargada de la tutela de sus 5 hijos, paraba muy poco en casa. Me crié por este motivo hasta la edad de unos 8 años y medio sin más educación que la de los domésticos y campesinos. Me llevaron a una casa religiosa, donde me prepararon para la primera comunión cuando tenía unos 9 años, y esta comunión derramó para mí tanta amargura en todos los infantiles placeres y diversiones, que ya no podía hallar gusto en ninguno, aunque los buscara con ansia. Al punto que quería tomar parte en ellos con mis compañeras, sentía siempre algo que me separaba de allí y me impelía hacia algún rinconcito, sin dejarme reposar hasta que lo hubiese ejecutado. Allí me veía obligada a ponerme en oración, pero casi siempre postrada o con las rodillas desnudas en el suelo, o haciendo genuflexiones, siempre procurando que no me vieran, pues sufría un extraño tormento cuando así me encontraban. Tenía vivas ansias de hacer todo lo que veía practicar a las religiosas, considerándolas a todas como santas, y pensando que, si fuese religiosa, llegaría a ser como ellas. Por lo cual se apoderó de mí tan grande ansia de serlo, que a esto solo aspiraba. Aunque no eran, a mi parecer,
de bastante retiro para mí, como no conocía otras, juzgaba que debía quedarme en su convento. Pero caí en un estado de enfermedad tan deplorable, que pasé unos 4 años sin poderme mover. Los huesos me rasgaban la piel por todas partes, y por esta causa no me dejaron allí más que 2 años. No pudo hallarse, en definitiva, otro remedio a mis males que el de consagrarme con voto a la Santísima Virgen, prometiéndole que, si me curaba, sería un día una de sus hijas. Apenas se hizo este voto, recibí la salud acompañada de una nueva protección de esta señora, la cual se declaró de tal modo dueña de mi corazón que, mirándome como suya, me gobernaba como consagrada a ella, me reprendía por mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios. Me sucedió una vez que, estando rezando el rosario sentada, se me presentó delante y me dio tal reprensión que, aunque era aún muy niña, jamás se ha borrado de mi mente: hija mía, me admiro de que me sirvas con tanta negligencia. Tal impresión dejaron estas palabras en mi alma, que me han servido de aviso para toda mi vida. Recobrada la salud, no pensé ya sino en buscar mi contento en el goce de mi libertad, sin darme gran cuidado el cumplimiento de mi promesa. Mas, oh, Dios mío, no pensaba entonces lo que después me habéis hecho conocer y experimentar, y es que, habiéndome engendrado con tantos dolores vuestro corazón en el Calvario, no podía sostener la vida que me habíais concedido sino con el alimento de la cruz, que sería mi manjar delicioso. He aquí cómo pasó: apenas comencé a gozar de plena salud, me fui tras la vanidad y el afecto de las criaturas, halagándome con la condescendiente ternura que por mí sentían mi madre y mis hermanos, y que me dejaba en libertad para algunas ligeras diversiones y para consagrar a ellas todo el tiempo que deseara. Pero bien me hicisteis conocer, Dios mío, que andaba muy errada en mis cálculos, pues los había hecho según mi propensión, naturalmente inclinada al placer, mas no según vuestros designios tan diferentes de los míos. Mi madre se había despojado de su autoridad en casa para transmitirla a otros, y de tal manera la ejercieron, que nunca nos vimos ni ella ni yo en más dura cautividad. No es mi ánimo ofender a esas personas en lo que voy a referir, ni creer que obraran mal haciéndome padecer, líbreme Dios de tal pensamiento, sino solamente mirarlas como instrumentos de que se valía el Señor para cumplir su santa voluntad. No teníamos, pues, autoridad alguna en casa, ni osábamos hacer nada sin permiso. Era una guerra continua, y todo estaba bajo llave, de tal modo que, con frecuencia, ni aún hallaba con qué vestirme para ir a misa, si no pedía prestados cofia y hábito. Entonces fue cuando comencé a sentir mi cautiverio, en el cual tan adentro penetré, que nada hacía, ni aún salía de casa, sin el permiso de 3 personas. Desde este tiempo, todos mis afectos se dirigieron a buscar mi completa dicha y consolación en el Santísimo Sacramento del altar. Pero, hallándome en un pueblo distante de la iglesia, no podía ir a ella sin el permiso de esas personas. Acontecía que, cuando una me concedía el permiso, la otra me lo negaba, y muchas veces, cuando demostraba mi dolor con el llanto, me echaban en cara que era porque habría dado cita a algunos jóvenes y sentía mucho no poder ir a su encuentro, bajo el pretexto de oír misa o ir a la bendición del Santísimo. Y yo, que tenía en mi corazón un horror tan grande a todo esto, que hubiera consentido ver desgarrar mi cuerpo en 1000 pedazos antes de abrigar tal pensamiento. Esta fue la época en que, no sabiendo dónde refugiarme, me escondía en un ángulo del jardín, del establo u otro lugar secreto, en el cual pudiera arrodillarme y derramar los afectos de mi alma con mis lágrimas en la presencia de Dios, por medio de la Santísima Virgen, mi buena Madre, en la que había puesto toda mi confianza. Permanecía allí días enteros sin comer ni beber. Esto era lo ordinario. A veces, algunas pobres gentes del pueblo me daban por compasión un poco de leche o fruta hacia la tarde. Después, cuando volvía a casa,
era tal mi miedo y temblor que me parecía ser una pobre criminal, caminando a oír su sentencia, y antes que vivir así, me hubiera tenido por más dichosa yendo a mendigar un pedazo de pan, pues con frecuencia no osaba tomarlo de la mesa. En el momento en que entraba, comenzaba la batería con mayor fuerza, diciéndome que no había tenido cuidado del arreglo de la casa y de los niños de aquellas amadas bienhechoras de mi alma, y sin permitirme hablar una sola palabra, me ponía a trabajar con los criados. Después de esto, pasaba las noches como había pasado el día, vertiendo lágrimas a los pies de mi crucifijo, el cual me manifestó, sin que yo comprendiese nada, que quería ser el dueño absoluto de mi corazón y hacerme en todo conforme a su vida dolorosa. A este fin, quería constituirse como mi maestro, haciéndose presente a mi alma para obligarme a obrar como él en medio de sus crueles dolores, dándome a conocer que los había sufrido por mi amor. Quedó desde entonces tan impresionada mi alma, que desearía no cesaran ni por un momento mis penas. Porque después le tenía siempre presente bajo la forma de un crucifijo o de un exe homo llevando su cruz, lo cual imprimía en mí tal compasión y amor de los sufrimientos, que todas mis penas me parecían ligeras comparadas con el deseo que sentía de sufrirlas para conformarme con mi Jesús paciente. Y me afligía al ver que aquellas manos que se levantaban a veces para herirme, estaban detenidas y no descargaban sobre mí todo su rigor. Me sentía continuamente impulsada a prestar toda clase de servicios y obsequios a estas personas, verdaderas amigas de mi alma, y a sacrificarme por ellas gustosa, no teniendo placer mayor que hacerles bien y hablar de ellas todo lo mejor que podía. Pero no era yo quien hacía todo lo que escribo, y escribiré bien a mi pesar, sino mi soberano Maestro, que se había apoderado de mi voluntad y no me permitía quejarme, ni murmurar, ni tener resentimiento con esas personas, ni aun tolerar que me tuvieran lástima y compasión. Me decía que él había obrado así, y quería que, cuando no pudiese impedir que me hablasen de esto, les diese toda la razón y echase sobre mí toda la culpa, añadiendo, como era verdad, que mis pecados merecían otros muchos castigos. Más en la extrema violencia que necesito hacerme para escribir esto, que había siempre tenido oculto con tanto cuidado y precaución para lo porvenir, aun procurando no conservar idea alguna en mi memoria para dejarlo todo en la de mi buen maestro, le di mis quejas por la grande repugnancia que sentía. Pero él, fijando mi atención, me dijo: prosigue, hija mía, prosigue, que ello ha de ser, ni más, ni menos, a pesar de todas tus repugnancias, es necesario que mi voluntad se cumpla. Mas, ay de mí, Dios mío. ¿Cómo he de acordarme de lo que pasó hace ya cerca de 25 años? ¿No sabes que soy la memoria eterna de mi Padre Celestial, que jamás olvida cosa alguna, y ante la cual lo pasado y lo futuro son como el presente? Escribe, pues, sin temor todo, según te lo dictaré, que te prometo derramar en lo que escribas la unción de mi gracia, a fin de ser por este medio glorificado. Primeramente, quiero esto de ti, para hacerte ver que me gozo inutilizando todas las precauciones que te dejé tomar para ocultar la profusión de las gracias con las cuales tuve el gusto de enriquecer a una tan pobre y débil criatura como tú, cuyo recuerdo jamás debes perder, a fin de rendirme por ello continuas gracias. En segundo lugar, para enseñarte que no te debes apropiar esas gracias, ni ser mezquina en distribuirlas a los demás, ya que he querido servirme de tu corazón como de un canal, con el fin de repartirlas según mis designios, en las almas, muchas de las cuales serán retiradas por este medio del abismo de perdición, como te haré ver en adelante. Y en tercer lugar, para hacer ver que soy la verdad eterna que no puede mentir, que soy fiel a mis promesas y que las gracias que te hice pueden resistir todo género de exámenes y de pruebas. Después de estas palabras me hallé tan fortalecida, que, no obstante mi gran pena de que se lea este escrito, me resolví a continuar a toda costa, para cumplir la voluntad de mi soberano Maestro.
La más áspera de mis cruces era el no poder suavizar las de mi madre, para mí 100 veces más duras de soportar que las propias, si bien no le daba el consuelo de hablarme de ellas, temiendo ofender a Dios con el placer de comunicarnos nuestros sufrimientos. Pero en sus enfermedades, mi dolor alcanzaba el extremo, porque entregada por completo a mis pobres cuidados y servicios, sufría mucho más, ya que a veces todo estaba cerrado con llave, y me era preciso ir a mendigar hasta los huevos y otras cosas necesarias para los enfermos. No era esto una pequeña aflicción para mi naturaleza tímida, aun pidiéndolo en casas de campesinos, pues me decían no pocas veces más de lo que hubiera deseado. En una erisipela que tuvo en la cabeza, con una hinchazón, inflamación y dureza horribles, que la ponían a las puertas de la muerte, se contentaron con hacerla sangrar por un pobre cirujano de pueblo que pasaba por allí, el cual me dijo que sin un milagro no podría sobrevivir. Nadie se afligió ni se molestó por esto, a no ser yo, que no sabía dónde acudir ni a quién dirigirme, sino a mi asilo ordinario, la Santísima Virgen y mi soberano Maestro. En las angustias en que continuamente me hallaba sumergida, en medio de burlas, injurias y acusaciones, no sabía dónde refugiarme. Habiendo ido a misa el día de la circuncisión de nuestro Señor, para pedirle que se dignase ser él mismo el médico y el remedio de mi pobre madre, y enseñarme a mí lo que debía hacer, lo ejecutó con tanta misericordia, que a mi vuelta encontré reventada la mejilla con una llaga casi tan ancha como la palma de la mano, la cual despedía un hedor insoportable, y nadie quería acercarse a la enferma. No sabía yo curar llagas, y antes ni siquiera podía verlas ni tocarlas, para esta no tenía más ungüento que el de la divina providencia, y todos los días cortaba mucha carne podrida. Me sentí con tal valor y confianza en la bondad de mi soberano, el cual parecía hallarse siempre presente, que al final en pocos días se curó, contra toda esperanza humana. Durante todo el tiempo de sus enfermedades, ni me acostaba ni apenas dormía, comía muy poco y pasaba las noches frecuentemente sin tomar alimento. Pero mi divino Maestro me consolaba y sustentaba con una conformidad perfecta con su santísima voluntad. No dirigiéndome sino a él en todo cuanto me pasaba, le decía, mi soberano Maestro, si vos no lo quisierais, no sucedería esto, pero os doy gracias de haberlo permitido para hacerme semejante a vos. En medio de todas estas cosas, me sentía atraída tan fuertemente a la oración que me atormentaba mucho no saber, ni estar en disposición de aprender cómo debía hacerla, no teniendo trato ni conversación alguna con personas espirituales, y no sabiendo de ella otra cosa más que esta palabra, oración, que me arrebataba el alma. Mas, habiéndome dirigido a mi soberano Maestro, me enseñó cómo quería que la hiciese, y me ha servido para toda mi vida. Me hacía postrar humildemente en su presencia para pedirle perdón por cuanto le había ofendido, y luego, después de haberle adorado, le ofrecía mi oración sin saber aún sobre qué debía hacerla. Entonces se me presentaba él mismo en el misterio en que quería que le considerase, y atraía tan fuertemente mi espíritu, teniendo en él absortas mi alma y todas mis potencias, que no sentía distracción alguna, sino mi corazón consumido por el deseo de amarle, lo cual me producía una insaciable ansia de comulgar y sufrir. Pero no sabía cómo arreglarme, no tenía más tiempo que el de la noche, del cual tomaba cuanto me era posible, y aunque esta ocupación me resultaba más deliciosa de lo que pudiera expresar con palabras, no la tenía por oración y me sentía continuamente perseguida por el deseo de hacerla, prometiendo al Señor que tan pronto como me enseñara, dedicaría a ella todo el tiempo disponible. Sin embargo, su bondad me retenía con tanta fuerza en la ocupación mencionada que me disgustaron las oraciones vocales, las cuales no podía rezar delante del Santísimo Sacramento, donde me encontraba tan absorta que jamás sentía cansancio. Hubiera pasado allí los días enteros con sus noches, sin beber ni comer, y sin saber lo que hacía, sino consumirme en su presencia como un cirio ardiente para devolverle amor por amor.
No podía quedarme en el fondo de la iglesia y, por la confusión que sentía en mí misma, no dejaba de acercarme cuanto pudiera al Santísimo Sacramento. No juzgaba felices, ni envidiaba, sino a las que podían comulgar con frecuencia y tenían la libertad de quedarse ante el Señor sacramentado. Es verdad que allí empleaba muy mal mi tiempo, y creo que no hacía sino negarle el honor debido. Procuraba ganar la amistad de las personas de quienes he hablado más arriba, a fin de obtener algunos momentos libres para dedicarlos al Santísimo. Me sucedía, en castigo de mis pecados, no poder dormir las vísperas de Navidad, y como en alta voz decía el párroco en su plática que no debían comulgar los que no habían dormido, sin hacerlo antes, no osaba recibir al Señor. Así, el día de regocijo era para mí de lágrimas, las cuales me servían de único alimento y placer. Mas también fui culpable de grandes delitos. Pues una vez, en tiempo de carnaval, estando con otras compañeras, me disfracé por vana condescendencia, lo que ha sido objeto de mi dolor y llanto durante toda mi vida, así como también la falta que cometí usando vanos adornos por el mismo motivo de complacer a las personas arriba citadas. Dios las ha hecho servir de instrumentos de su divina justicia, para vengarse de las injurias que le hice pecando, aunque, siendo personas virtuosas, no creyeran obrar mal en nada de cuanto pasó en nuestra conducta. Pienso lo mismo, que no obraban mal, puesto que era Dios quien así lo quería, y yo no alimentaba hacia ellas ningún descontento. Pero, ay de mí, Señor mío, compadeceos de mi debilidad, en medio del extremo dolor y confusión que me imprimís con tanta viveza mientras esto escribo, por haberme resistido tan largo tiempo a ejecutarlo. Sostenedme, Dios mío, para que no sucumba bajo el peso de tan justas reconvenciones. Protesto no resistir jamás, con el auxilio de vuestra gracia, aunque me cueste la vida, atraiga el desprecio de todas las criaturas y arme contra mí todos los furores del infierno, para vengaros de mis resistencias. Os pido perdón de todas ellas y fuerzas para terminar lo que de mí deseáis, no obstante la repugnancia que me haga sentir el amor propio. Luchas y triunfos de Margarita María en su vocación. Reanudando mi narración, diré que, a medida que crecía, aumentaban mis cruces. El diablo suscitaba muchos buenos partidos, según el mundo, que me asediaban para obligarme a ser infiel al voto que había hecho. Esto atraía mucha gente a casa, con quien me era preciso tratar, lo que me servía de no pequeño suplicio. Por un lado, mis parientes, y sobre todo mi madre, me apretaban en este punto llorando sin cesar y diciéndome que no tenía más esperanza que en mí para salir de su miseria, teniendo el consuelo de retirarse conmigo tan pronto como estuviera colocada en el mundo. Por otro, Dios perseguía con tanto ímpetu mi corazón, que no me concedía momento de tregua, pues tenía siempre delante de mis ojos el voto, al que si llegaba a faltar, sería castigada con horribles tormentos. El demonio se servía de mi ternura y amor filial, representándome incesantemente las lágrimas que mi madre derramaba y diciéndome que si me hacía religiosa, la mataría de pena, debiendo responder de ella a Dios por estar completamente abandonada a mis cuidados y servicios. Sentía un tormento insoportable, porque tan tierna y mutuamente nos amábamos, que no podíamos vivir sin vernos. Por otra parte, el deseo de ser religiosa y el horror a la impureza no cesaban de importunarme. Sufría con todo esto un verdadero martirio, no gozaba momento de reposo y me derretía en lágrimas. No teniendo persona a quien descubrirme, no sabía qué partido tomar. Finalmente, la ternura hacia mi buena madre comenzó a sobreponerse con la idea de que, siendo aún niña cuando hice el voto y no comprendiendo lo que era, al hacerlo, bien se podría obtener su dispensa. Además de esto, temía mucho encadenar mi libertad, diciéndome que ya no podría ayunar, hacer limosnas ni tomar disciplina según mi deseo, que la vida religiosa pedía tan grande santidad en cuantos la abrazaban,
que me sería imposible llegar a ella y me condenaría. Comencé, pues, a mirar al mundo y a componerme para agradarle, procurando divertirme lo más que podía. Pero vos, mi Dios, único testigo de la grandeza y duración del horrible combate trabado en mi alma, y en el cual hubiera sucumbido 1000 veces sin un auxilio extraordinario de vuestra misericordiosa bondad, que tenía designios muy diversos de los que abrigaba mi corazón, me hicisteis conocer en esta, como en muchas otras ocasiones, que me sería muy duro y difícil luchar contra el poderoso estímulo de vuestro amor. Aun cuando mi malicia e infidelidad me hicieron poner en juego todas mis fuerzas e industrias para resistirle y extinguir en mí todas sus inspiraciones, fue todo en vano, porque en medio de las reuniones y pasatiempos me lanzaba flechas tan ardientes que traspasaban mi corazón de parte a parte y le consumían, dejándome como transida de dolor. Y no siendo aún esto suficiente para hacer soltar su presa a un corazón tan ingrato como el mío, me sentía como ligada y arrastrada con cordeles con tal fuerza, que al fin me era preciso seguir al que interiormente me llamaba a un sitio apartado, donde me hacía severas reconvenciones por estar celoso de mi miserable corazón, que sufría persecuciones espantosas. Después de haberle pedido perdón con el rostro pegado a la tierra, me hacía tomar una ruda y larga disciplina. Pasado esto volvía, como antes, a mis resistencias y vanidades, pero luego, cuando por la tarde me quitaba las malditas libreas de Satanás, quiero decir, los vanos adornos, instrumentos de su malicia, se me ponía delante mi soberano maestro, todo desfigurado, cual estaba en su flagelación, dándome acerbas reprensiones. Me decía que era mi vanidad quien lo había reducido a tal estado, que perdía un tiempo tan precioso, del cual se me pediría una cuenta rigurosa a la hora de la muerte, que le hacía traición y perseguía después de haberme dado tantas pruebas de su amor y de su deseo de hacerme semejante a él. Estampábase todo esto tan profundamente en mi espíritu y abría tan dolorosas llagas en mi corazón que lloraba amargamente, y me sería muy difícil expresar cuánto sufría y lo que por mí pasaba. Ignorando qué cosa era la vida espiritual por no haber sido instruida ni oído hablar de ella, no sabía sino lo que mi maestro me enseñaba y me hacía practicar con su amorosa violencia, para vengar de algún modo en mí misma las injurias que le hacía y recuperar la semejanza y conformidad con él, aliviando así el dolor que me oprimía, ligaba con cuerdas nudosas mi miserable y criminal cuerpo, y tan fuertemente las apretaba que apenas podía respirar y comer. Dejábalas tanto tiempo que, hallándose como enterradas en la carne, la cual llegaba a crecer encima, no podía extraerlas sino con grande violencia y crueles dolores. Lo mismo sucedía con las cadenillas o cilicios de mis brazos, los cuales, al desprenderse, llevaban consigo el pedazo de carne viva. Después me acostaba sobre una ligera tablita o sobre palos de nudos puntiagudos, con los que hacía mi lecho para reposar un poco, y tomaba además una disciplina, procurando hallar algún remedio a los combates y tormentos interiores, en cuya comparación parecíame un refrigerio todo sufrimiento exterior que pudiera sobrevenirme. Pues aunque todas las humillaciones y contradicciones, de las cuales he hablado antes, eran siempre continuas y aumentaban más bien que disminuían, todo esto, repito, lo tenía por un alivio al lado de mis penas interiores. Para sufrirlas en silencio y tenerlas ocultas, como mi buen maestro me lo enseñaba, me hacía tal violencia que nada se notaba al exterior, sino mi palidez y enflaquecimiento. El temor de ofender a mi Dios me causaba aún mayor tormento que todo lo demás, porque me parecían mis pecados continuos y tan grandes que me admiraba de no ver el infierno abierto bajo mis pies para enterrar en su seno a una pecadora tan miserable. Hubiera deseado confesarme todos los días y, sin embargo, no podía hacerlo sino raras veces. Parecíanme santos los que empleaban mucho tiempo en confesarse, juzgando que no eran como yo, que no sabía acusarme de mis culpas. Este pensamiento me hacía verter muchas lágrimas.
Pasados varios años entre todas estas penas, combates y otros muchos sufrimientos, sin otro consuelo que el de mi Señor Jesucristo, quien se había constituido en mi Maestro y Director, revivió el deseo de la vida religiosa con tal ardor en mi alma que me resolví a abrazarla a costa de cualquier sacrificio. Pero, ay de mí. No pudo cumplirse mi deseo sino 4 o 5 años más tarde, durante los cuales, redoblándose por todos lados mis penas y combates, procuraba redoblar también mis penitencias, según me lo permitía mi divino Maestro. Cambió mucho en su modo de conducirse, poniéndome a la vista la belleza de las virtudes, y especialmente de los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, y diciéndome que practicándolas se llega a ser santo. Hablábame así porque le pedía en mis oraciones que me hiciese santa. Como casi no leía otro libro que el de la vida de los santos, decíame al abrirle, me conviene elegir una muy fácil de imitar, para poder hacer lo que hizo y ser santa como ella. Pero me llenaba de desolación al ver que ofendía tanto a mi Dios, y pensaba que los santos no le habían ofendido como yo, o al menos, que si algunos lo habían hecho, habían pasado el resto de su vida en la penitencia. Con esto ardía en vivos deseos de hacerla, pero mi divino Maestro me infundía tan gran temor de seguir mi propia voluntad, que desde entonces juzgué que nada le agradaría aunque pudiese hacerlo, si no lo ejecutaba por amor y obediencia. Me inflamó esto en vivos deseos de amarle y de arreglar por la obediencia todas mis acciones, pero no sabía cómo practicar ni lo uno ni lo otro. Parecíame un crimen decir que amaba a Dios, viendo a mis obras desmentir mis palabras. Le pedí que me enseñase y hiciera ejecutar cuanto quería que practicase para agradarle y amarle. He aquí cómo lo cumplió. Me infundió un amor tan tierno a los pobres, que habría querido no tener más amistad que la suya, y excitó en mi alma una compasión tan tierna de sus miserias, que, a depender de mí, me hubiera quedado sin nada por aliviarlas. Cuando tenía dinero, se lo daba a niños pobres para obligarles a venir a mi lado con objeto de enseñarles el catecismo y a tratar con Dios. Esto hacía que me siguieran, siendo tantos a veces, que en invierno no sabía dónde colocarlos, a no ser en una sala grande, de la cual nos echaban en ocasiones. Mortificábame esto no poco, por el deseo de que nada se conociese de cuanto hacía. Llegaron a pensar que daba a los pobres cuanto podía tener en las manos, pero no habría osado hacerlo, temerosa de robar. Así, pues, no daba sino lo que era mío, y aún no me atrevía a hacerlo sin la obediencia, viéndome obligada, para conseguir el permiso de dar lo que tenía, a hacer caricias a mi madre, quien, como me amaba mucho, me lo concedía muy fácilmente. Cuando me lo negaba, permanecía tranquila y después de un rato volvía a importunarla, porque no me era posible hacer cosa alguna sin permiso, y no solo de mi madre, sino que me sujetaba a pedírselo también a los que conmigo vivían, lo cual era para mí un continuo suplicio. Pero creía conveniente sujetarme a todos aquellos que me inspiraban mayor repugnancia y obedecerles, para experimentar si podía ser religiosa. Este andar continuamente pidiendo todos esos permisos me atrajo grandes repulsas y mucha esclavitud, porque les dio tanta autoridad sobre mí que no podía existir religiosa más sujeta. Mas el ardiente deseo que sentía de amar a Dios me hacía superar todas las dificultades y me tornaba cuidadosa de practicar todo cuanto era más contrario a mis inclinaciones y más repugnancia me causaba, y tan movida me sentía a ello que me acusaba en la confesión, cuando ocurría, de no haber seguido estos impulsos. Repugnábame en extremo ver llagas, pero me fue preciso ponerme desde luego a curarlas y besarlas para vencerme, y no sabía cómo arreglarme en esta operación. Mas mi divino Maestro sabía suplir tan perfectamente todas mis ignorancias que, aunque fuesen llagas peligrosísimas, las curaba en poco tiempo, sin más ungüento que el de su providencia. Más confianza me inspiraba su bondad que todos los remedios exteriores. Era naturalmente inclinada al amor de los placeres y diversiones,
pero no podía ya tener gusto en ninguno, aunque con frecuencia hiciese cuanto dependía de mí para proporcionármelos, porque la dolorosa figura de mi Salvador que se presentaba a mi vista, cual si acabara de ser azotado, me impedía tenerla. Pues me hacía estas reconvenciones que llegaban a herirme el corazón. ¿Y bien, querrás gozar de este placer? Yo no gocé jamás de ninguno, y me entregué a todo género de amarguras por tu amor y por ganar tu corazón. ¿Y querrás ahora, sin embargo, disputármelo? Tales palabras producían honda impresión en mi alma, pero confieso con ingenuidad que nada comprendía. Tan grosera y poco espiritual era mi inteligencia. Si hacía bien alguno, era porque con tal fuerza me impulsaba a ello que no podía resistir. Este es el gran objeto de mi confusión en todo cuanto aquí escribo, en lo cual querría poder dar a conocer cuán digna soy del más riguroso castigo eterno por mis continuas resistencias a Dios y oposición a sus gracias, y al mismo tiempo hacer ver la grandeza de sus misericordias. Parecía, en verdad, haberse empeñado en perseguirme y oponer continuamente su bondad a mi malicia, y su amor a mis ingratitudes, las cuales han sido el objeto de mi más vivo dolor durante toda mi vida, por no haber sabido reconocer a mi soberano libertador, que tan amoroso cuidado había tenido de mí desde la cuna y ha continuado teniéndolo siempre. Encontrándome un día en un abismo de estupor, viendo que tantos defectos e infidelidades como en mí hallaban no eran capaces de causarle náusea, me dijo respondiendo: es porque deseo hacer de ti como un compuesto de mi amor y de mis misericordias. En otra ocasión me dijo: te he elegido por esposa y nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de castidad. Soy yo quien te movía a hacerle, antes que el mundo tuviera parte alguna en tu corazón, porque lo quería enteramente puro y sin mancha alguna de aficiones terrenales. Para conservártelo así, quitaba toda la malicia de tu voluntad, a fin de que no pudiera corromperle. Y después te confié al cuidado de mi Santa Madre para que te formase según mis designios. Ciertamente, ha hecho conmigo las veces de una buena madre y jamás me ha negado su socorro. A ella recurría en mis penas y necesidades con tal confianza que me parecía no tener nada que temer bajo su protección maternal. También hice voto en este tiempo de ayunar todos los sábados, de rezar, cuando supiese leer, el oficio de su Inmaculada Concepción y de hacer 7 genuflexiones todos los días de mi vida, rezando 7 Avemarías para honrar sus 7 dolores. Me ofrecí después por su esclava perpetua, suplicándole que no me rehusase este título. Le hablaba con la sencillez de una niña como a mi buena madre, hacia la cual sentía desde entonces un amor verdaderamente tierno. Me reprendió severamente cuando me vio de nuevo dispuesta a sucumbir en la terrible lucha que sostenía en mi interior. Pues, no pudiendo ya resistir a las persecuciones de mis parientes y a las lágrimas de una madre tan tiernamente amada, la cual me decía que a los 20 años una joven debía tomar estado, comencé a inclinarme a ese parecer. Satanás me decía continuamente: ¿en qué piensas queriendo ser religiosa? Vas a convertirte en la risa del mundo, porque de ningún modo has de perseverar, y qué confusión, dejar un hábito de religiosa y salir de un convento. ¿Dónde podrás después ocultarte? Me deshacía en lágrimas en medio de tantos asaltos, porque tenía un horror espantoso a los hombres y no acertaba a resolverme, pero mi divino Maestro, que conservaba siempre delante de mis ojos mi voto, tuvo finalmente piedad de mí. Un día, después de la comunión, si no me engaño, me manifestó que era el más bello, el más rico, el más poderoso, el más perfecto y cumplido de todos los amantes, y que, siendo su prometida hacía tantos años, ¿de dónde me venía el querer romper con él toda amistad para unirme con otro? Oh. Entiende que si me haces este desprecio, te abandono para siempre, pero si me eres fiel, no te dejaré jamás y me haré tu triunfo contra todos tus enemigos. Excuso tu ignorancia, porque no me conoces aún, pero si permaneces fiel y me sigues,
te enseñaré a conocerme y me manifestaré a ti. Infundía con estas palabras tan grande calma en mi interior, y mi espíritu se halló en paz tan suma que, desde aquel momento, me determiné a morir antes que cambiar. Me parecía entonces que mis lazos estaban rotos y que nada tenía que temer, pensando que, aun cuando la vida religiosa fuese un purgatorio, me sería más dulce purificarme en ella el resto de mi vida que verme precipitada en el infierno, tantas veces por mis grandes pecados y resistencias merecido. Estando, pues, decidida por la vida religiosa, el divino esposo de mi alma, temeroso de que me escapara aún de sus manos, me pidió que consintiera, ya que soy débil, en que se apoderase e hiciese dueño de mi libertad. No puse obstáculo en dar el consentimiento, y desde entonces se apoderó tan fuertemente de mi albedrío que no he gozado más de él en todo el resto de mi vida. Tanto se introdujo en mi corazón desde este momento que, comenzando a comprenderle, renové mi voto. Le dije que, aun cuando me costara 1000 vidas, no sería jamás otra cosa que monja, y me declaré resueltamente a la familia, suplicando se despidiera a todos los pretendientes, por ventajosos que fuesen los partidos que se me presentaran. Viendo esto mi madre, no lloraba ya en mi presencia, pero lo hacía continuamente delante de todos los que le hablaban del asunto, los cuales no dejaban de venir después a decirme que sería la causa de su muerte si la abandonaba, y que respondería de ello ante Dios, porque no tenía ella otra persona que la sirviese. Y yo lo mismo podía ser religiosa después de su muerte que durante su vida. Uno de mis hermanos me quería mucho e hizo cuantos esfuerzos pudo por separarme de mi intento, ofreciéndome parte de su hacienda para colocarme mejor en el mundo. Pero mi corazón había llegado a ser insensible a todo esto, cual si fuera una roca. Sin embargo, aún tuve que permanecer en el mundo 3 años en medio de todas estas luchas. Me enviaron a casa de uno de mis tíos, quien tenía una hija religiosa. Sabía que yo deseaba ser religiosa y no escatimó medios para convencerme de que me uniera a ella. Sin embargo, yo no sentía inclinación hacia la vida de las Ursulinas y le decía, considera que, si entro en tu convento, lo haré únicamente por amor tuyo, y lo que realmente deseo es ir a uno donde no haya parientes ni conocidos, para ser religiosa por el amor de mi Dios. A pesar de esto, no sabiendo dónde podría encontrar el lugar adecuado ni qué religión debía abrazar, y al amar mucho a esta prima, temía sucumbir a sus insistencias. Ella se beneficiaba de la autoridad de mi tío, a quien no osaba resistir, ya que era mi tutor y me decía que me amaba como a una de sus hijas, razón por la cual deseaba tenerme a su lado. Nunca permitió que mi hermano me llevase de vuelta a casa, afirmando que, como tutor, era dueño de mi persona. Mi hermano, que aún no quería aceptar mi vocación religiosa, se indignó mucho conmigo, pensando que estaba confabulada con mi tío para encerrarme en Santa Úrsula contra su voluntad y sin el consentimiento de mis parientes. Pero estaba muy lejos de tener tales intenciones, al contrario, cuanto más me presionaban, mayor era mi disgusto. Una voz secreta me decía, no te quiero ahí, sino en Santa María. Mientras tanto, no se me permitía ir a la visitación, a pesar de que allí había muchas parientas, y me decían cosas capaces de desanimar a los ánimos más resueltos. Sin embargo, cuanto más intentaban separarme de ellas, más las amaba y sentía crecer el deseo de ingresar en ese convento, a causa del nombre siempre amable de Santa María, que me indicaba que era la religión que buscaba. Un día vi un cuadro del gran San Francisco de Sales y me pareció que me dirigía una mirada tan paternalmente amorosa, llamándome su hija, que ya no le contemplaba sino como a mi buen padre. Pero no me atrevía a contar nada de esto y no sabía cómo desprenderme de mi prima y de toda su comunidad, pues recibía tantos testimonios de cariño que no podía liberarme de ellas. Cuando estaba a punto de abrirse la puerta, recibí la noticia de que mi hermano estaba gravemente enfermo y mi madre muriéndose.
Esto me obligó a partir inmediatamente para estar a su lado, sin que pudieran impedírmelo, aunque estaba más afectada por pena que por enfermedad, al verme obligada a entrar en un convento donde creía que Dios no me llamaba. Caminé toda la noche, pues la distancia era cerca de 10 leguas, y así me libré de esa cruz para enfrentar otra aún más pesada, la cual no especificaré por haber escrito mucho sobre este asunto. Basta decir que todas mis penas se redoblaron. Me hacían ver que mi madre no podía vivir sin mí y que mi breve ausencia era la causa de su mal, y que yo respondería ante Dios por su muerte. Esto, dicho por eclesiásticos, me causaba crueles penas, por el tierno amor que le profesaba, y el demonio se servía de ello para hacerme creer que sería la causa de mi condenación eterna. Por otro lado, mi divino maestro me instaba con tal fuerza a dejarlo todo para seguirle que no hallaba descanso, e inspiraba en mí un gran deseo de asemejarme a su vida de dolores. Por ello, todo sufrimiento me parecía insignificante y redoblé mis penitencias. En una ocasión, arrojándome a los pies de mi crucifijo, le dije: «Querido Salvador mío, cuán feliz sería si imprimieras en mí tu imagen dolorosa». Y él me respondió: «Es lo que pretendo, siempre y cuando no me hagas resistencia y cooperes de tu parte». Para ofrecerle algunas gotas de mi sangre, me ligaba los dedos e introducía agujas en ellos. Además, durante la Cuaresma, tomaba disciplina todos los días, si era posible, para honrar los azotes de su flagelación. A pesar de prolongar estas prácticas, apenas podía sacar sangre suficiente para ofrecerla a mi buen maestro en cambio de la que él había derramado por amor a mí. Y como recibía los azotes en las espaldas, empleaba mucho tiempo en esta penitencia. Durante los 3 días de carnaval, deseaba hacerme pedazos para reparar los ultrajes que los pecadores causan a su divina majestad. Ayunaba a pan y agua, y daba a los pobres lo que recibía para mi alimento. Sin embargo, mi mayor gozo al tratar de separarme del mundo era pensar que podría comulgar con frecuencia. No se me permitía hacerlo sino rara vez, y me hubiera considerado la más feliz de la tierra si hubiera podido comulgar muchos días y pasar las noches sola delante del Santísimo Sacramento. Me sentía en una seguridad tan grande que, aunque era extremadamente medrosa, ni siquiera pensaba en ello mientras permanecía en ese lugar de delicias. La víspera de la comunión, me sentía sumida en un profundo silencio, incapaz de hablar sin esforzarme, debido a la grandeza de la acción que estaba a punto de realizar. Después de comulgar, ni siquiera deseaba comer, beber, ver ni hablar, pues la consolación y la paz que experimentaba eran tan grandes. Me ocultaba todo lo que podía para aprender a amar a mi soberano bien, quien me estimulaba poderosamente a devolverle amor por amor. Pero no creía que pudiera amarlo nunca lo suficiente, a pesar de todo lo que hiciera, si no aprendía a tener una oración adecuada, pues solo sabía lo que él me había enseñado, abandonarme a sus santos impulsos, cuando podía encerrarme con él en algún lugar secreto. Sin embargo, no se me dejaba suficiente tiempo libre para esto, ya que tenía que trabajar todo el día con los criados, y por la tarde, no encontraba nada que pudiera satisfacer a los que vivían conmigo. Recibía tales gritos que, sin valor para comer, me retiraba a buscar algunos momentos de paz, la cual deseaba ardientemente. Quejándome constantemente a mi divino maestro por temer no poder agradarle en todas mis acciones, debido al exceso de propia voluntad, ya que hacía las mortificaciones a mi gusto y no estimaba lo hecho por obediencia, le decía: «Ay de mí, Señor mío, dadme alguno que me conduzca a vos». Él me respondió: «¿No te basto yo? ¿Qué temes? Una hija tan amada como tú, ¿podrá perecer entre los brazos de un Padre omnipotente?». No sabía qué era la dirección espiritual, pero tenía un gran deseo de obedecer. Subandar permitió que viniese a casa un religioso de San Francisco que pasaría allí la noche para darnos tiempo de hacer nuestras confesiones generales.
Hacía más de 15 días que tenía la mía escrita, pues aunque la hiciera cada vez que encontraba ocasión, siempre me parecía no haber hecho lo suficiente debido a mis grandes pecados. Sentía un dolor tan intenso que no solo vertía lágrimas abundantes, sino que también hubiera querido, en el exceso de mi sentimiento, publicar mis culpas delante de todo el mundo. Me arrancaban los más profundos gemidos el estar tan ciega que no podía conocer ni explicar lo enormes que eran. Esta situación me llevó a escribir cuántas cosas podía encontrar en los libros sobre la confesión, a veces mencionando cosas que solo el pensarlas me horrorizaban. Sin embargo, me decía, quizá las cometí y no las conozco ni las recuerdo, es justo, por lo tanto, que sienta la confusión de decirlas, para satisfacer la divina justicia. Es cierto que si hubiera creído haber cometido la mayoría de las cosas que mencionaba, hubiera estado inconsolable. Y lo estaría después por este tipo de confesiones, si mi soberano maestro no me hubiera asegurado que todo lo perdonaba a una voluntad sin malicia. Así que hice esta confesión, en la cual el buen padre me obligó a pasar muchas hojas sin permitirme leerlas, a pesar de que le pedí que me dejara satisfacer mi conciencia, ya que me consideraba la mayor pecadora de lo que él imaginaba. Esta confesión me dejó en una paz profunda. Le mencioné algunas cosas sobre mi manera de vivir y me dio muchos buenos consejos. Sin embargo, no me atrevía a decir todo por temor a que fuera vanidad, un defecto al que temía mucho debido a mi inclinación natural hacia ella. Pensaba que todo lo que hacía era por este motivo, sin saber distinguir entre el sentimiento y el consentimiento. Esto me hacía sufrir mucho, pues temía en gran manera al pecado, que arrojaba a Dios lejos de mi alma. El buen padre me prometió instrumentos de penitencia. Habiéndole contado que mi hermano me retenía en el mundo, a pesar de que llevaba ya 4 o 5 años instando por ser religiosa, el padre lo hizo sentir un gran escrúpulo. Luego, mi hermano me preguntó si perseveraba en el designio de serlo. Al responderle que prefería morir antes que cambiar, me prometió satisfacer mis deseos. En consecuencia, se dirigió a tratar la cuestión de mi dote, encontrándose con aquella buena prima que no cesaba de perseguirme. Mi madre y los demás parientes deseaban que entrara en aquel convento. No sabía cómo librarme de esta situación, pero durante la ausencia de mi hermano, me dirigí a la Santísima Virgen, mi buena madre, a través de San Jacinto, a quien dirigí muchas plegarias. También hice celebrar varias misas en honor de mi Santísima Madre, quien me consoló amorosamente diciéndome: «Nada temas, tú serás mi verdadera hija, y yo seré siempre tu buena madre». Estas palabras me dieron una tranquilidad tan grande que no dejaban lugar a dudas sobre su cumplimiento, a pesar de las oposiciones. Al regresar mi hermano, me dijo: «Quieren 4.000 francos, en ti está el disponer, como te plazca, de tus bienes, porque el asunto no está concluido». Entonces le respondí resueltamente: «Nunca se concluirá. Quiero ir a las Hijas de María, a un convento muy lejano, donde no haya ni parientes ni conocidos, porque no quiero ser religiosa sino por amor a mi Dios. Quiero abandonar por completo el mundo, ocultándome en un lugar retirado, para olvidarlo y ser olvidada, y no volver a verlo jamás». Me propusieron muchos conventos sin poder decidirme por ninguno, pero apenas se mencionó Parey, mi corazón se llenó de gozo, y al instante consentí. Sin embargo, era necesario hacer una visita a las religiosas con quienes vivía a la edad de 8 años, y tuve que enfrentar un rudo combate. Me hicieron entrar llamándome su niñita y preguntándome por qué quería abandonarlas, pues me amaban tan tiernamente que no podían verme entrar en Santa María, sabiendo que no iba a perseverar. Les respondí que quería experimentar esto, y me obligaron a prometer regresar a su convento si salía del otro, porque decían saber que jamás podría acostumbrarme a estar allí. Y por mucho que me dijeron, mi corazón no se conmovió,
sino que se afirmaba más y más en su resolución, diciendo, es preciso morir o vencer. Pero omito los demás combates que enfrenté, ya que mi deseo era llegar pronto a mi lugar de dicha, mi querido Parey. En esta compleja y emotiva travesía de Margarita María hacia su vocación religiosa, vemos un ejemplo conmovedor de lucha interior y determinación. Desde su juventud, Margarita María enfrentó un doloroso tira y afloja entre las exigencias de su entorno familiar y su ardiente deseo de servir a Dios. A pesar de la resistencia y las tentaciones, ella persistió en su camino, buscando la santidad a través de la vida religiosa. Sus sufrimientos y batallas internas no solo reflejan la profundidad de su devoción, sino también el amor inmenso que sentía por Dios, que la guiaba a través de cada dificultad y prueba. Margarita María muestra cómo, a pesar de las numerosas dificultades y pruebas, la fortaleza interior y la fe pueden prevalecer. Su historia es un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad cuando se está impulsado por un propósito divino. Si te ha conmovido la historia de Margarita María y te interesa conocer más sobre vidas inspiradoras como la suya, te invitamos a suscribirte al canal Cristopedia. Allí encontrarás más contenido que te ayudará a profundizar en la espiritualidad y en las historias de fe que transforman vidas. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.